Hola, la perashá de esta semana, la perashá de Bamidbar, nos dice un versículo que nos puede ayudar a entender mejor la vida y a quitarnos los miedos, para de esa manera salir adelante, crecer y desarrollarnos. Dice el versículo en esta perashá: Vayomer Moshe Laam, vino Moshe y le dijo al pueblo: Al tirau, no tengan miedo. Kilebaabur nasot, Elohim etchem, porque solamente para lenasot, que la traducción literal es para probarlos a ustedes, va a Elohim, vino Dios. Y para entender a qué se refiere este versículo y por qué este versículo nos puede ayudar a quitarnos los miedos en la vida y a salir adelante y a que nos vaya mejor, me gustaría antes enfocarme para explicar lo que significa la palabra lenasot. Moshe le dice al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaban muy nerviosos, tenían muchísimo miedo, estaban alrededor del monte de Sinai y entonces les dice Moshe: tranquilos, esto no es cuestión de tener miedo, relájense, porque lo que Dios quiere de ustedes es Babur Nasot, es probarlos a ustedes. La palabra lenasot viene de la raíz nisayón. Nisayón significa prueba, significa reto. Sin embargo, Rashi al respecto comenta y explica que la palabra lenasot no solo significa probarnos, sino levantarnos. Viene de leitnase, de levantar. Significa que si interpretamos esta palabra de esta manera, entonces el pasuk resulta decir lo siguiente: no tengan miedo, porque lo que Dios quiere de ustedes es levantarlos. Entonces el versículo se podría interpretar como: no tengan miedo, porque lo que Dios quiere de ustedes es probarlos. Y también no tengan miedo, porque lo que Dios quiere de ustedes es levantarlos. ¿Cuál de estas dos explicaciones es la correcta? Para entender esto, me gustaría poner el ejemplo de una prueba, de un examen. Seamos realistas. Cuando uno de nosotros tiene que presentar un examen, ¿tiene miedo o no tiene miedo? ¿Está nervioso o no? Muchas veces los alumnos, desde una noche antes del examen, ya ni siquiera pueden dormir porque al día siguiente tienen una prueba, tienen un examen. Vas a ser probado, vas a ser examinado y eso no es nada relajante. A nadie nos gusta tener que hacer pruebas, tener que responder preguntas y ser probados para ver en qué nivel estamos. Sin embargo, a todo el mundo nos gusta lenasot, levantarnos. ¿Qué pasa cuando una persona vienen con él y le dicen: mira, mañana te van a dar un cargo más importante del que tienes hoy? Mañana te van a subir el sueldo. Mañana vas a estar en una situación mucho mejor de la que estás hoy. Esa persona no tiene miedo, sino está contento, está alegre. Entonces, estas dos palabras, estos dos verbos que derivan de la misma palabra son completamente contrarios. Uno es probar y a nadie nos gusta ser probado. Y el otro es levantar y a todos nos gusta que nos levanten, que nos alaben y que nos ayuden a crecer espiritual,
materialmente, socialmente, de manera financiera. Todos queremos crecer, pero nadie quiere ser probado ni por Dios ni por nadie. Y para entender esto, para entender cómo ambas interpretaciones de la palabra no son una contradicción, sino un complemento, y vienen a enseñarnos que no debemos de tener miedo de las pruebas que Dios nos manda en la vida, me gustaría contarles lo siguiente. Un niño, después de tener los exámenes, viene con su papá y el papá le pregunta: hijo, ¿cómo te fue en los exámenes? Y entonces el hijo emocionado le dice: papá, me fue muy bien. ¡Wow, hijo! ¿Y qué calificación sacaste? Y entonces el hijo le dice: me saqué 10. ¡Wow! 10 es la calificación máxima. ¿Cómo le hiciste, hijo? Y le dice el hijo al papá: querido papá, mira, me saqué 10. Me saqué 5 en matemáticas y 5 en español. Obviamente, para el papá esto no le resulta nada gracioso. El papá inmediatamente se enoja con el hijo, lo regaña y le dice: ¿qué te pasa? Para eso estoy pagando colegiatura, para que tú te saques 5 en los exámenes. A mí no me da nada de risa. Sin embargo, yo les pregunto algo y quiero que se contesten a sí mismos esta pregunta con sinceridad. Todas las personas queremos y esperamos de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nosotros mismos, sacar siempre un 10 de calificación. Queremos tener la calificación más alta porque pensamos que solamente eso demuestra que hemos tenido éxito en nuestros estudios. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar y nos damos cuenta que una persona que pasó un examen con 5 de calificación y en lugar de ver el lado negativo, que le faltaron la mitad de las respuestas para tenerlas acertadas, si en lugar de eso nos enfocamos en la mitad de las preguntas que tuvieron bien, entonces podemos aplaudirle también al niño. ¿Por qué? Porque es verdad, no te sacaste 10, pero no fue en vano que hayas ido a la escuela. ¿Por qué? Porque antes no sabías nada, sabías 0, y ahora por lo menos sabes la mitad de lo que viene en el examen, y eso es muy bueno. Imaginen una persona que aprende un idioma, pero no maneja y no domina el idioma al 100%, sino que sacó en el idioma 50%. Créanme que si esta persona viaja a ese país en el que se habla ese idioma, con el 50% del idioma se las puede arreglar, se puede manejar, puede incluso hacer negocios, puede llegar a un restaurante y sabe pedir lo que le gusta y se las arregla. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el 5 es una mala calificación, es reprobado. Si tiene 6, ya pasó, ya está mucho mejor porque pasó el examen. Pero debemos de saber que del 0 al 5 también hay un avance, y es un avance muy significativo, porque significa esto que de todo lo que el maestro enseñó, este alumno logró retener por lo menos el 50% de lo que el maestro explicó, de lo que venía en el examen, y eso también es un aprendizaje. Cuando Dios prueba a sus hijos y nos manda una prueba a cada uno de nosotros, ¿como qué clase de padre
nos califica. Él nos reprueba por tener un 5 en el examen o nos alaba por ello. Y esto se da en cada una y una de las situaciones de la vida. La vida está llena de pruebas que Dios nos manda, llena de retos. Y entonces una persona tiene la oportunidad de actuar frente a esa situación de la mejor manera y sacarse 10 en esa prueba que Dios le está haciendo en ese momento. Sin embargo, muchas veces no hemos alcanzado aún la cualidad y el aprendizaje y no tenemos la capacidad todavía de sacarnos 10 en esa prueba tan difícil que Dios nos está mandando. Pero por lo menos parte de esa prueba la pasamos bien. Parte de esa prueba la enfrentamos y la aprendemos a resolver, a manejar y a actuar de acuerdo a la manera que Dios le gustaría que actuemos. No al 100%. No hacemos las cosas perfectas e íntegras, pero por lo menos algo mejor que ayer hicimos hoy. Y eso es en lo que Dios se enfoca. Si una persona ayer tenía 0 en la calificación cuando se le presentaba esa prueba o ese reto, y ahora tiene 1 o 2 o 3 o 5, Dios no lo va a regañar, Dios lo va a felicitar porque está progresando. Y esa es la diferencia entre nosotros cuando nos enfrentamos a las pruebas y a los exámenes y Dios cuando nos pone una prueba. Les dijo Moshe al pueblo de Israel: esténse tranquilos, no tengan miedo, porque cualquier acierto que tengan, Dios lo va a valorar. Dios los va a probar, les va a mandar un reto, les va a mandar una prueba y la prueba puede llegar a ser muy difícil. Pero Dios no espera que en la prueba tengas 10, por lo menos no a la primera. Lo que Dios espera de ti es que poco a poco vayas mejorando, que ahorita en esa prueba te saques 1 o 2 o 3 o 5. Pero el día de mañana, poco a poco, en esa prueba vas a tener 6 o 7 o 8 o vas a ir progresando hasta llegar al 10. Y Dios no te va a calificar en una tabla del 0 al 10, en la cual 5 es una cualidad reprobatoria, sino cada una de los aciertos que tengas en la vida, cada una de las buenas decisiones que tomes, cada una de las buenas acciones que realices, esa acción te va a levantar, te va a hacer crecer como persona, te va a hacer crecer espiritualmente, te va a hacer acercarte más a Dios y ganar puntos con Él. Ojalá que podamos entender este mensaje, que sepamos que las pruebas en la vida no tienen una calificación del 0 al 10, sino que cada acierto que la persona dé será compensado, será beneficiado por eso, y eso lo va a elevar y a elevar espiritualmente. Ojalá que podamos siempre saber enfrentar las pruebas de la vida con una buena actitud, sin miedo a reprobar, sino con ese entusiasmo y esas ganas de tener la mejor calificación y crecer cada día para superarnos y para acercarnos más a Dios. Bendito sea, y que pronto Dios nos mande la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amén.